Bueno, hoy estamos con Diego y vamos a hacer un programa hablando de UFO. Vamos a hacer una serie de preguntas Vale. y yo creo que va a ser muy interesante. Yo soy Joseba y os dejo con Pablo para que haga la presentación. Bueno, sí, un abrazo muy grande a los dos, a Joseba y a Pablo. Hola, Diego. Hola Diego. Pues nada, como siempre, pues encantado de que estés con nosotros y poder seguir creciendo juntos todos. Buenísimo, yo también Y, encantado de estar con ustedes. y vamos, voy a empezar por el tema de que, por ejemplo, nosotros en nuestro canal hablamos siempre de, a lo mejor, de meditación, de Sí, estar un poco con el ser, de intentar encontrar, pues un sentido, pues, a nuestra existencia, ¿no? Pero claro, luego aparece el fenómeno ovni y ya se va todo, se va todo, no quiero es utilizar la difícil, palabra mala, pero se va claro, pero bueno, todo o sea, se te cae todo lo que Se te rompe puedes la llegar a cuerda, ¿no? montar o sentir, claro, porque es un fenómeno que aparte sale de toda lógica, sale de toda, no sé cómo explicarlo, es como que rompe todos los esquemas de absolutamente todo, ¿no? claro, sí, sí, es así. El fenómeno UFO, te vas a dar cuenta cuando uno hace una investigación más o menos seria, que debería ser así, la ufología es una ciencia, debería ser una ciencia, un corpus, donde uno pueda estudiar todas las partes que componen la ufología, ¿no? El gran edificio de la ufología. Y si uno investiga la casuística, o sea, uno no puede haber ufología si no hay casuística ufológica, o sea, tiene que haber casos para Claro. que vos puedas estudiar esos casos. Y si uno investiga caso tras caso tras caso, quizás a través, yo no hace tanto que estoy investigando casos ufológicos, pero sí he realizado entrevistas, aparte de las experiencias que he tenido. La gran mayoría de los ufólogos han tenido experiencias de tipo ufológica, que por ahí desde hace poco tiempo las empiezan a contar. Inclusive Jacques Vallée, que es por ahí el gran, el gran ufólogo del siglo XX que todavía sigue vivo, él, por ejemplo, tuvo una experiencia en Francia siendo adolescente, digamos, en el sur de Francia. La gran mayoría de los ufólogos, o los que nos metemos en estos temas, han tenido alguna que otra tipo de experiencia. Inclusive JJ Benítez cuenta, él siendo niño, ahí en el País Vasco, si no me equivoco, tuvo una experiencia donde él tiene unas horas que desaparece de la casa. En ese sentido, es, es un tema muy difícil porque es muy complejo el fenómeno ufológico, es muy complejo. Es como, yo siempre utilizo la misma metáfora, es como ir a comprar un puzzle, que la mayoría de los puzzles para armar, que las familias arman, digamos, un fin de semana, tienen 1500 piezas. Bueno, pero es como ir a un lugar, a una librería, a una casa de juguetes y comprar un puzzle de 1 millón de piezas. Uno puede estar toda la vida tratando de armar y nunca vas a llegar a la imagen final. Y vos decís, ¿qué es todo esto? Es Claro. tan complejo el fenómeno UFO que es muy difícil entender qué es lo que estás viendo o qué es lo que le pasó a la persona. Y en el 90% de los casos o 95% de los casos, lo único que existe es un relato. Ya tener la foto y la filmación es algo bastante raro. Y Que los aún hay, por... así, y aún así está lleno de fotos y de filmaciones, teniendo en cuenta que tanta gente no lo cuenta, o sea, de la que lo cuenta, que supongamos que es un 10% Sí, por decir supongamos, algo, no sé, por decir algo. ya hay un millones de filmaciones, fotos y de todo, o sea, toda esa gente que no lo cuenta, o sea, es un Hay fenómeno, o sea, muchísima. que está pasando continuamente. Sin contar Bueno, yo... animales, sí, sin contar animales salvajes o cosas que pasan con ovejas que aparecen sin sangre y demás cosas, que también son claro. otro fenómeno Es relacionado. parte, es parte del corpus de la ufología. O sea, para entender ufología uno tendría que agarrar todo, o sea, como un médico estudiaría todo el cuerpo humano, o estudia todo el cuerpo humano, o un farmacéutico, digamos, estudia todo el cuerpo humano y la química. De la misma manera, uno tendría que estudiar, digamos, todas las partes de la ufología para tratar de tener una imagen final. Es decir, ¿qué es este corpus de estudio? En este caso, el corpus de la ufología. Eh, hay de todo, hay desde implantes, abducciones, regresiones a abducidos, fotos, eventos masivos, como puede llegar a ser quizás el evento más importante del siglo XX ufológico, que fue el descenso de una nave
en el pueblo de Siwa, en Zimbabue, que fue muy estudiado Del por colegio, ¿no? claro, del colegio, pero no fue el único. Hay muchos, hay más o menos alrededor de entre 15 y 20 casos a nivel global donde naves han descendido cerca de colegios. No es el único caso. Ese es el más famoso porque lo estudió John Mack. No sé si es que justamente John Mack estaba en Zimbabue o fue muy prontamente, o sea, a las horas viajó a Zimbabue y entrevistó a los chicos de manera directa. Ese es el caso más famoso del siglo XX, quizás después del de Roswell, digamos. Pero no fue el único caso, hay más o menos alrededor de entre 15 y 20 casos a escuelas. Esto lo estudió muy bien, hay un ufólogo americano que yo lo entrevisté, que se llama Preston Dennett, que tiene más de 30 libros de ufología, y hay uno de los libros de él que él se dedicó a estudiar el fenómeno de los descensos de naves cerca de colegios. Acá en Argentina, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe en Argentina, hubo un caso también muy parecido al de Zimbabue. El de Zimbabue se hizo mundialmente famoso bueno, por John Mack, que John Mack lo entrevistó, hizo una película, digamos, documental de lo que le pasó a esos chicos. Pero hay casos en Australia, hay casos en Inglaterra, de descenso de naves en escuelas, digamos. Esa es otra parte, otra pata de la ufología. Y partiendo de todo ese aglomerado de locuras juntas, Sí. tú, de dónde crees que vienen o de cuándo crees que vienen? Yo creo O- que han estado siempre aquí. Mira, yo estuve buscando, tratando de buscar, por ejemplo, bueno, fenómenos ufológicos en la antigüedad y uno puede encontrar en códices romanos que van desde el siglo I hasta, sí, digamos, hasta el siglo III, IV, con fenómenos atmosféricos extraños, de luces, de aparición de seres. O sea, el fenómeno UFO es un fenómeno digamos, personal y transtemporal. O sea, acompaña a la humanidad desde siempre, digamos, desde los antiguos patriarcas que eran llevados en naves, como puede llegar a ser, digamos, Enoc o el profeta Elías, o, digamos, son eventos que hoy serían considerados ufológicos, que en la antigüedad eran vistos, digamos, de una manera muy religiosa y eran analizados de manera dentro digamos, de los dogmas religiosos de esas religiones en particular, pero hoy serían casos ufológicos. El viaje de Enoch al cielo a los y cielos, sí. cuando se le muestra, digamos, la tierra, que la ve redonda, que la ve con agua y las nubes parecían harina, como si fuera una mezcla entre harina y agua. Es la misma descripción que, o sea, miles de años después ¿cómo se llama? Armstrong desde el módulo lunar, digamos. O sea, es muy probable que, digamos, esto mismo es la tesis de von Däniken y de muchos investigadores de J. J. Benítez, pero no están errados lo que están diciendo. O sea, el fenómeno, digamos, de los patriarcas que han sido subidos al cielo, a lugares indescriptibles, lo más probable es que hayan sido eventos ufológicos. Elías, Enoch, fundamentalmente, el libro de Enoch. Por ejemplo, el libro de Enoch es un libro canónico dentro de la Biblia etíope, por ejemplo, no en Sí. nuestra Biblia cristiana, pero la etíope sí, digamos. O sea que hay mucho de las historias del pasado relacionadas con la religión judeo-cristiana que en nuestra Biblia ni siquiera aparecen, pero en las Biblias o en las historias, eh, eh, digamos del norte de África, en la zona, digamos, de la media luna fértil, sí aparecen. O sea que es como si fueran moviendo un poquito los hilos, ¿no? El fenómeno ufológico acompaña a la humanidad desde siempre, te vas a dar cuenta. Eh, bueno, y por ejemplo, J. J. Benítez plantea, él viajó a Tassili, al desierto, digamos, ahí en el norte de África, Lo que donde se pasa, ven... lo Sí, que pasa decime, que José. acompaña, perdona, acompaña desde siempre, pero claro, antiguamente eran dioses, luego eran lo que sea, ahora ya se están como escondidos, o sea, que ha ido como Cada teniendo vez una menos. especie de evolución también. Sí, estamos yendo hacia un proceso donde estas inteligencias, o sea, vos me preguntabas, Pablo, ¿de dónde vienen?
Es muy difícil determinar de dónde vienen, porque el universo quizás sea mucho más amplio de lo que nosotros pensemos. O sea, pueden inclusive, hay muchos relatos de la tierra hueca, de la tierra, digamos, de ciudades intraterrenas que parece que son reales. Yo, por ejemplo, cuento de primera mano. O sea, por supuesto que pueden venir de otra, lo más lógico sería que vengan de otras galaxias, de otros sistemas solares. El nuestro, por ejemplo, nuestro Sol es un Sol de tercera generación. O sea, los soles viven, nacen y mueren igual que una persona. El Sol cuando entra en un estado crítico explota y de esa explosión nacen nuevas estrellas. Nuestro Sol es de tercera generación y los soles de la galaxia o de este brazo galáctico, no lo digo yo, lo dice la ciencia, digamos, o los físicos que estudian la mecánica solar, son de tercera generación. Nosotros podemos llegar a ser la primer civilización de todo el universo, pero es poco probable que pase eso. Lo más probable es que hayan surgido otras civilizaciones antes que nosotros. Y el sentido común te llega a pensar en un universo que hay más estrellas que granos de arena en las playas y por supuesto más planetas que estrellas, que haya otras civilizaciones que sean anteriores a la nuestra. El sentido común te lo va diciendo eso. No hace falta hacer un análisis probabilístico. Por No, supuesto que podemos ser la primera no, civilización. y que si ¿Eh? nuestra civilización es la primera, madre mía. Claro. Madre mía, No creo que seamos la primera. Seguramente hay no, otras no. civilizaciones que nos están visitando, que nos Es más visitan y nos fácil ven. que Sí, seamos la última en vez de la primera. Y yo creo que muchos ya hay ovnis que viven aquí, sí. ovnis que vienen aquí como de vacaciones y es un poco como nosotros, ¿no? Mi teoría es que hay unos que son como vegetarianos, otros que vienen aquí de caza, otros que vienen a experimentar, otros que vienen... Y Claro. por eso es tan complicado Por eso es tan complicado, igual que en la Tierra, igual que en la Tierra. Te vas a dar cuenta en la casuística ufológica. El caso de Próspera Muñoz en España, ella creo que vivía en Castilla, si no me equivoco, que fue, siempre, digamos, en la ufología española, por ejemplo, se la llama el caso de la primera abducida, porque es una abducida de la década del 50 en España. Bueno, ella lo que cuenta es que en la casa donde estaba con el padre, ella es subida a una nave en la década del 50 y estos seres, que eran seres que tenían apariencia humanoide, pero no eran totalmente humanos, creo que tenían 4 dedos en vez de tener 5 dedos, eh, se llevan hasta los olivos que había plantado cerca, digamos, en el terreno ahí de los padres, digamos, de su casa, y se llevan muestras del perro, introducen al perro dentro de la nave también, le implantan un chip a ella en el cerebro, y ella lo contó muchos años después, pero hasta el día de hoy sigue repitiendo la misma historia y es muy creíble lo que cuenta, porque nadie va a contar una cosa así, simplemente una mujer que ya está jubilada, que vive de su Claro, jubilación, ¿para qué va a inventar una historia bueno, así al que no revés, sea se real? lo Y tiene que siempre perder. cuenta, claro, se lo tiene que perder. Y lo que cuenta ella es muy asimilable al resto de las abducciones. Bueno, en ese caso, el caso de Próspera Muñoz es un caso de una abducción netamente antropológica. Esos seres pasaron por acá, se llevaron muestras de ADN del perro, de su propio cuerpo y de los olivos inclusive y se fueron quizás para nunca más regresar. O sea, esa es una abducción de tipo antropológica. Después las hay de todo tipo, desde donde se toman muestras de, por ejemplo, el caso de Betty Barney Hill en Estados Unidos es un caso de una abducción eh, no solo antropológica, sino también, digamos, donde se tomaron muestras de esperma, muestras de óvulos de ella. Eh, Quizás con estos seres están ante la búsqueda de hibridar al ser humano, digamos, de hacer una raza híbrida. Digamos, mucho, cuando uno estudia el fenómeno netamente de las abducciones, la gran mayoría de las abducciones tienen algún tipo de retiro de material genético. En ese sentido, parecería ser que muchas razas están interesadas fundamentalmente en el ADN humano. Ahora, eso es una caja de Pandora, digamos. Están interesadas porque para hibridarnos, para crear una raza híbrida, para mejorar la raza, para colonizarnos, o sea, ¿cuál es el propósito final? Es muy difícil de responder, no es una cosa que uno a flor de piel diga, bueno, la respuesta es esto, es algo muy inquietante que ya sucedió, por otro lado, ya sucedió,
O sea, ya hay razas híbridas, o sea, mitad humano. Te vas a dar cuenta por lo que cuentan la mayoría de las personas que fueron abducidas. Ya la hibridación humana ya fue realizada, digamos. Ahora, ¿con qué propósito? Es difícil saberlo. ¿Viste? El destino final de todo eso. Es tener una raza, digamos, de intercambio entre lo humano y lo que no es tan humano, o cuál es el motivo final, es difícil. Es desconcertante, es inquietante, pero ya sucedió. Te vas a dar Ujú. cuenta, esto mismo que yo lo cuento así, parece muy preocupante, lo cuenta Preston Dennett. Preston Dennett es de los ufólogos que escribió más de 30 libros. JJ Benítez lo entrevistó también, es un chico que debe tener mi edad, 50 años, o sea, no es una persona de los ufólogos más importantes del siglo XX, pero sí conoce mucho del mundillo ufológico, muchísimo del mundillo ufológico. Él tuvo un caso, él y su familia fue abducida, tuvieron horas que no saben qué es lo que pasó. Por eso él se dedicó a la ufología, que es lo que pasa comúnmente con las personas que se dedican a la ufología. Tuvieron un evento ufológico. Que eso, por ejemplo, ¿qué valoración tiene para ti lo que es la parálisis del sueño? Que eso está relacionado con que te hacen cosas, tú no te enteras y luego de alguna forma la anestesia o lo que han usado para dormirte como que ha fallado o algo. Mira, yo no todos los casos de abducciones empiezan o terminan con una parálisis del sueño. Yo creo que el fenómeno de la parálisis del sueño está más relacionado con lo astral, con un viaje astral que la persona, cuando la gran mayoría, o sea, todos los seres humanos tienen viajes astrales, o sea, la sensación de salir del cuerpo cuando duermen, que realmente es así, el cuerpo astral se desvincula del cuerpo físico. Suceden un montón de cosas, de experiencias que después al otro día cuando vos te levantás no te acordás, o a veces te acordás en parte. Bueno, y ese cuerpo astral cuando vuelve al cuerpo físico puede generar la sensación, si el viaje astral es muy vinculante, muy, si tenés una astralidad muy fuerte a flor de piel, puede generar la sensación de una parálisis del cuerpo, que vos estás ahí, no te podés mover y que hay una presencia inquietante. Pero no necesariamente todas las abducciones empiezan y terminan con una parálisis de sueño, digamos. O sea, no siempre es así. Aunque hoy hay, digamos, muchas personas que lo relacionan a eso, pero yo no creo particularmente de que haya, puede ser que en algún caso en particular haya una relación, pero no creo. Yo creo que está más relacionado con lo astral, la parálisis del sueño. Vale. Y tú, por ejemplo, ¿qué dirías que son los síntomas de una aducción pero que no te acuerdes? ¿Qué síntomas Mira, podría haber? Mira, y esto lo estudió muchísimo David Jacobs en Estados Unidos, Conrado Malanga en Italia y también Bob Hopkins, que fue por ahí el pionero con el tema de del estudio de las abducciones. Claro, cómo te das cuenta cuando una persona fue abducida o no? Bueno, Conrado Malanga hizo un cuestionario, porque él hizo un estudio más amplio de campo, para ver si realmente, porque una persona que se acuerda de su abducción, bueno, va a ir al consultorio a tener una regresión o lo que fuera, pero hay personas que por ahí no pueden no acordarse. Bueno, yo ahora, si sabía, mira, hubiera tenido preparado el cuestionario de Conrado Malanga, pero uno por ejemplo, yo me acuerdo de las preguntas que él hacía. Si las personas tenían miedo a algo filoso o algo parecido a un cuchillo. Si las personas sentían que habían tenido pérdidas de tiempo, si tenían una fascinación por el fenómeno UFO. Esa es la gran pregunta. La gran mayoría de las personas que tienen una fascinación por el fenómeno UFO, que están viendo todo el tiempo, digamos, eh, qué sé yo, por ahí entrevistas a ufólogos que compran los libros. Bueno, es muy probable que esa persona, esa fascinación, nazca de una abducción que la persona no se acuerde. No se acuerde qué le pasó en ese momento, no se acuerde realmente que haya tenido un evento de tipo ufológico. No se acuerda, pero lo vive exteriormente como una fascinación del fenómeno. Pero dentro de las preguntas de Conrado Malanga había por ejemplo, el miedo a la noche, el miedo a la oscuridad, si tenés miedo a la oscuridad, si no puedes dormir sin la luz con la luz, digamos, sin la luz prendida. Hay muchas preguntas. Él tenía como un cuestionario de 20 preguntas y a partir de ahí decía, bueno, a esta persona se le puede realizar una regresión hipnótica. Y por lo general lo que pudo demostrar es que la gran mayoría de las personas que esas preguntas contestaban todo que sí, Ujú. habían tenido un evento ¿Se de tipo acordaron o no? abducción. Claro. ¿Se Que se acuerden o no? pudiera.
en el subconsciente o en el consciente, pero ahí están. Si uno compara el estudio de las abducciones, tanto de Conrado Malanga en Italia, como de Bob Hopkins y de Dr. David Jacobs en Estados Unidos, bueno, y Carla Turner también, nada más que Carla Turner ya murió, lo más probable es que haya sido asesinada Carla Turner, eh, lo que han demostrado es que es muy probable que entre el 1 y el 5% de la población americana e italiana haya sido abducida. O sea, es un fenómeno creciente, es un fenómeno que involucra a millones de personas, ¿eh? No es una persona en el globo, son Claro, millones. es que parece, al principio de estos test parece que son 4 gatos los que han tenido adopciones y luego vas descubriendo que hay muchísima más gente de lo que Muchísimas. parece. Y los que no lo cuentan. Y los que no lo Claro, cuentan, yo y cuando los que no conté lo mi, recuerdan. yo una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y ahí también, digamos, digo, este es un fenómeno que involucra a toda la humanidad, digamos. Cuando yo conté mi historia ufológica, el gran caso UFO que yo tuve en el año 88, teniendo 15 años, que lo conté en el canal de Mariano Sorensen, que es un argentino que vive en Canarias, que se Ujú. dedica a entrevistar a contactados y a fenómenos, a personas que han tenido así algún evento de tipo ufológico. Bueno, a la semana yo recibí más de 50 mails de profesionales alrededor del globo. A mí lo que más me llamó la atención es que estaban muy bien escritas las cartas y de profesionales, o sea, arquitectos, ingenieros, inclusive médicos, cirujanos que contaban sus historias de tipo UFO, que obviamente por una cuestión de no, digamos, de no tener un desprestigio profesional o no ser echado de tus trabajos, no pueden contar una historia de este tipo. Yo me la jugué bastante cuando conté mi historia, digamos, pero me llamó mucho la atención, muchos arquitectos, ingenieros, médicos cirujanos, que me contaban de manera privada sus historias UFO, que algunas más inquietantes o más espectaculares la que yo he tenido. En ese sentido, hay muchísimas personas que han tenido estos eventos y por una cuestión social, obviamente, no lo cuentan, digamos, pues son historias demasiado extravagantes y espectaculares. Entonces, eh, bueno, no cuentan esas historias. Igual estamos ante un evento, ya ante una oleada mundial de tipo ufológica, y yo creo particularmente que este año, el año que viene a más tardar, los gobiernos van a dar a conocer o van a reconocer, porque no les queda otra, de que no estamos solos en el universo. A ver, Somos visitados, la semana pasada el gobierno americano tuvo claro, una charla totalmente abierta de no sé cuántos casos de UFO, así, hablaron entre todos. De hecho, claro, hubo una uno presentación le en el dijo al Congreso. otro, habló de un caso, le dijo uno, bueno, es mejor que esto se hable en privado. Pero luego hablaron, ¿sabes? De lo más normal. Como, Claro, porque saben que se les viene, o sea, no son tontos, saben de que qué va a pasar cuando aparezca una nave de kilómetros arriba de una ciudad. ¿Qué van a decir? O sea, ¿qué van a decir? Es un dron. Ahora, por ejemplo, hace muy poquito, hace una semana, parece un dron de kilómetros. Ahora, hace una semana, por ejemplo, Mikio Kaku, que es quizás el gran físico, digamos así, televisivo de Estados Unidos, salió a decir que eh, los Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos, eh, de alguna manera reconoce de que muchas de las visualizaciones de luces o naves cercanas a bases militares o inclusive a portaaviones, que no son drones creados por China o por India o por alguna nación industrializada. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen, Estados Unidos tiene un programa de drones hipersónicos, digamos que pueden volar a 3, 4, 5 veces la velocidad del sonido y son muy inestables. Que Estados Unidos ahora está tratando de reflotar digamos, el programa militar de drones militares hipersónicos, pero lo que se dieron cuenta, él lo contaba Mikio Kaku, digamos, de la boca de él lo contaba, o sea, que no es tan fácil fabricar drones que hagan virajes de 90 grados a velocidades de Mach 5, Mach 6, que se desintegra el dron. No hay una tecnología claro. terrestre para hacer una cosa así. Claro, Y que mucho de lo que se ve en las filmaciones, desde portaaviones que hay, ya es una cosa que es imparable, o sea, estamos hablando de casos, qué sé yo, más de 1500 casos ufológicos alrededor de bases militares en este último tiempo, en estos últimos años, que obviamente tienes esas filmaciones, las tiene el Pentágono, pero no quiere mostrar las más jugosas,
Muestran en el Congreso de Estados Unidos las más pobrecitas, las más jugosas no las muestran, donde es innegable decir eso que está ahí no es de la Tierra. ¿Y tú qué dirías? ¿Que este tipo de eventos, digamos, ufológicos ha ido a más, cada vez va más, Va ha sido más, siempre parecido, va a más, ¿no? va más. Este año, yo creo que a mitad de año va a haber un evento fuerte UFO y eh, lo que yo cuento en el canal, en mi canal y en las entrevistas que me han hecho es que estamos a horas o a no más tardar el año que viene que los gobiernos eh, centrales, por decirlo de una manera imperfecta, van a reconocer de que no estamos solos en el universo. O sea, estas son inteligencias que vienen de donde vienen, no importa dónde vienen. Pueden venir digamos, de Alpha Centauri, que es el sistema solar más cercano a la Tierra, como pueden venir de otro universo o de otra realidad paralela o lo que fuera. Claro, Pero es que vienen y están, pueden venir, claro, perdona, pueden venir de otra dimensión, porque sí, también hay gente que hace fotos al cielo, ¿no? Yo qué sé, voy a hacer una foto a un árbol y de repente tienen un ovni delante gigante que no lo estaban sí, viendo. O sea, es como si estuvieran solapados con nuestra realidad y cuando quieren pasan y cuando quieren desaparecen. claro. O sea, eso ya no es que estén aquí o allá, eso es otra cosa. Es otra cosa, claro, eso lo hace todavía más enigmático el fenómeno ufológico, porque ¿dónde vienen todas estas? O sea, hasta donde yo lo puedo entender, son millones de civilizaciones, millones y millones de civilizaciones de diferentes rangos vibracionales dentro del todo lo que es, o sea, dentro del todo lo que es, que son galaxias, planetas, dimensiones, realidades paralelas, cosas que son inconcebibles para nosotros, y vienen de ahí, vienen de donde vienen, y están interesados en la realidad humana y aparecen acá por los propósitos que tengan o inclusive hasta sin propósito. Pasaron por acá De como si uno vacaciones. de Vacaciones. vacaciones o cuando uno va a darle una vuelta a la plaza, que dice, bueno, ¿por qué estás caminando por la plaza? Y no, tenía ganas de Claro. caminar. Bueno, es lo mismo, ellos vinieron, aparecieron acá. Parecería también haber un plan, esto lo cuenta muy bien JJ Benítez, que parecería haber un plan, que las cosas no son casuales, que todos los ufólogos hayan tenido casos ufológicos y que todos los cuentes, parecería haber un plan detrás. Inclusive cuando la persona saca la foto al cielo, que no ve nada y aparece la nave ahí, parecería ser que la nave ya sabía que esa persona iba a sacar la foto y por eso apareció ahí. Ento- Entonces, Entonces, por ejemplo, tú nunca verías un ovni, tú dirías que, por ejemplo, un ovni nunca se deja ver de casualidad. O sea, si se deja ver es porque quiere que tú lo veas en ese momento. Yo exactamente, creo no que sí. creo en las casualidades. No las hay en la vida, pero en el fenómeno UFO menos, que menos. Pero Yo aparte tampoco. es tan paradojal la cosa. Mira, yo conocí, o sea, no voy a dar los nombres, pero una pareja de contactados, digamos, que vive en Madrid. Y yo después lo pude comprobar lo que ellos me dijeron. Que ellos dos, con cámaras digitales, pero no con el celular, sino con cámaras de fotos, sacaban fotos a donde sentían que estaban las naves, y en una de las cámaras salía y en la otra no, el ovni. Y a mí me mandaron las fotos y era muy notorio que había algo ahí. Y en una cámara salió y en la otra no, y los dos son contactados. Una cosa rarísima. O sea, así de raro es el fenómeno. El fenómeno le sucede a la persona Madre mía. muchas veces. Está conectado fuertemente a la persona. Hay fenómenos globales, como lo que estábamos hablando por ejemplo, el descenso de la nave ahí en Siwa, en Zimbabue, que es un fenómeno masivo. Ahí 80 chicos vieron la nave, o sea, no hay manera de ocultarlo, digamos. Ahí no fueron 2 o 3 chicos, como el caso de Voronet en Rusia. En el fenómeno de Zimbabue fueron 80 chicos que vieron la nave, digamos. Pero bueno, es un fenómeno totalmente paradojal. Inclusive podemos estar los tres viendo al cielo y Pablo ve la nave y Joseba y Diego no. Y vos decís, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, es muy difícil de tocarlo el fenómeno. O sea, que la regla y la excepción es casi lo mismo. O Es sea, casi lo mismo, es intentas una sacar cosa una tan regla y paradojal. luego cuentas las excepciones, van por ahí los dos. O sea, no me Claro, es acuerdo un dónde pasó aquí. poco como si coges un mechero o una linterna, vas 5.000 años para atrás y dices, mira, tengo esto. Claro,
y eso es Bueno, lo imposible. que cuenta, lo que a mí justo hace poco me habían, y que estaba por armar un video para el canal, que me preguntaban sobre digamos, la forma de los seres. Bueno, JJ Benítez cuenta de la casuística ufológica que él estudió a lo largo de 50 años, que él tiene más o menos 1500 tipologías diferentes de seres, que la gran mayoría, bueno, él viajó por todo el mundo, pero la gran mayoría de los casos están centrados obviamente en España. Que él encontró más o menos 1500 tipos de seres diferentes a lo largo de sus entrevistas con personas que han tenido eventos de tipo ufológico. Y ahí estamos hablando de un solo investigador ufológico, o sea, de un solo ufólogo. Claro, Pero es si uno verdad. empieza a agarrar ufólogo tras ufólogo, o sea, en el caso de Salvador Freixedo, que a mi entender quizás fue el que mejor entendió el fenómeno UFO, Mm. más de 50 años investigando el fenómeno ufológico, el gran investigador. Bueno, él tenía más casos, o sea, más de 2500 tipos de seres diferentes y de encuentros diferentes con seres. Entonces, sí, es un abanico totalmente paradojal, digamos, desde seres que pueden llegar a ser hasta un cubo de energía, como pasó en Francia, que baja una nave y había un adolescente, creo, en un campo francés, y lo que baja de la nave es un cubo perfecto de energía que se comunica telepáticamente con ese adolescente. Hasta, por ejemplo, muchos casos en Europa de naves bajando ¿cómo se llama?, en campos, y lo que salen de las naves son gorilas, son lo que sería, digamos, algo así parecido a una especie de Chewbacca, digamos, de Star Wars. Claro, es que eso te iba a decir. Al final, yo entiendo que es algo como Star Wars, que hay casi infinitos seres Una o cantidad como Ricky infinita de Morty, seres. y tienes ahí de todo, desde insectoides y habrá miles o millones y millones. Claro, pero Es algo- esto que parece para cualquier persona que lo va a escuchar, parece un relato demasiado descabellado, es así. Y de hecho, Salvador Freixedo tenía razón. Cuando él dice, la cosa más descabellada que se te pueda ocurrir ya ocurrió en el fenómeno ufológico. Es real, no es que es una fantasía. Si uno entrevista a las personas que han tenido esos eventos, no tienen por qué mentir en algo tan descabellado. Es algo que también lo comenta David Jacobs en Estados Unidos con el tema de las abducciones. A él le llamaba mucho la atención, que por eso se dedicó al tema de las abducciones, que la gran mayoría de las personas contaban siempre lo mismo y los relatos eran tan descabellados, tan increíbles, que a él le resultaba raro, que si la persona mintiera, mentiría en algo por ahí Claro. más creíble, no en algo tan increíble. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuando son abducidas son sacadas de su ventana a través de la ventana cerrada, no a través de la ventana abierta. A través de la losa, por ejemplo. Sale volando el cuerpo se desmaterializa la losa y la persona sale volando por la losa de su casa. Y a él les resultaba tan raro eso, que digo, esa persona no puede estar mintiendo. Y él se dio cuenta después de más de 2000 Claro. regresiones hipnóticas que todos contaban lo mismo. O sea que hay algo de real en eso. Tienen una tecnología 50.000 años en el futuro que es totalmente mágica, o sea, sobrepasa lo mágico. Con relación a Salvador Freixedo, por ejemplo, él fue religioso, estuvo metido en la orden y todo el Sí, sí, tema, sí. y luego empezó a estudiar lo que son temas paranormales porque él se dio cuenta que existían. Claro, Y de claro. ahí acabó estudiando el fenómeno UFO. O sea, ¿tú qué relación ves entre el fenómeno paranormal y el tema UFO? Porque parecen que son cosas que no tienen El nada que fenómeno, ver. el fenómeno UFO es un fenómeno, o sea, paranormal, o sea, que sobrepasa lo normal. Es una Claro. paraciencia, o sea, sobrepasa lo científico. Eh, es algo paranormal. Es muy difícil de tener una imagen final de qué es todo esto. Mi tesis es que hemos sido, digamos, y yo voy muy por el sentido de Salvador Freixedo, o sea, la Tierra, lamentablemente, es una granja donde se corren programas, yo lo llamo así, digamos, lo veo de una manera muy universitaria, se corren programas de todo tipo, desde lo genético hasta lo social, lo religioso, y somos un poco un laboratorio ET. ¿Por qué? Bueno, porque las otras civilizaciones tienen millones de años y lo pueden hacer, y nosotros no podemos evitar lo que lo hagan. Es un poco así la cosa. Y esta Sería un, civilización... sería un Sí, poco como el símil de las vacas, de los granjeros. Que ellos tienen la vaca, cuidan a la vaca y la vaca dice, joder, qué majo, me da de comer, me da de beber. Me cuida cuando estoy enfermo, ya, pero porque eres ganado. claro.
Claro. Claro, y bueno, sería un poco así. Lo cual lo vuelve más inquietante el fenómeno. Por eso, por ejemplo, David Jacobs tiene una visión muy negativa del fenómeno ufológico, muy negativa. No es el único. Por ejemplo, Preston Dennett no tiene una visión tan negativa. De hecho, yo, por ejemplo, a mí me han llamado por teléfono personas de Argentina que me contaban en privado que han sido sanadas en naves. Que hay una pata del fenómeno también que parecería ser positiva. O sea, hay personas que han sido sanadas en naves. El fenómeno, a mi entender, no es totalmente negativo, tampoco totalmente positivo. Es un poco como acá en la Tierra. O sea, hay civilizaciones que parece que tuvieran más empatía por el ser humano, quieren, de alguna manera, piensan de una manera más empática, y otras civilizaciones que no tienen empatía por el ser humano. Por eso también hay casos, que esto lo cuenta JJ Benítez en su último libro, que es En mis primos. Ahí cuenta 2 o 3 casos latinoamericanos donde hay personas que han muerto alrededor de naves de tipo UFO. Hay mucha gente que ha sido quemada por radiación. Y uno se pone a pensar, pero digo, estos seres no se dan cuenta que estas personas van a ser quemadas por radiación, o sea, tienen o nos ven de una manera como nosotros veríamos una hormiga, por ejemplo. O sea, es una cosa muy Claro. inquietante, pero es así. Yo creo que va más por la hormiga, ¿no? Como si tú vas por la calle, hay gente que ve un gato con el coche, y yo nuevamente freno, o si veo un Claro, pajarito enfermo me lo llevo para casa. claro, Y hay gente claro. que ve un gato va en coche y acelera para atropellarlo. Pues ellos Bueno, son así. bueno, lo que cuenta Salvador Freicedo, yo me acuerdo de un caso que me llamó mucho, pero lo contaba mucho Salvador Freicedo, un caso en México de una persona que está en una fiesta, ahora no me acuerdo en qué lugar de México era, y es el padre de familia es levantado, subido a una nave, lo que contaban, de hecho la familia fue investigada y casi va presa, porque no creían lo que había pasado. La persona es subida a una nave, se la cierra a la mitad, y una parte del cuerpo es tirada a 50 kilómetros, creo, o a más, o a 100 kilómetros arriba de un capó de un auto. Mm. Y que la policía no tenía manera de explicarlo. ¿Y cómo lo explicó la policía? Porque también se veía en un problema, o sea, o metía presa a toda la familia, o qué fue lo que pasó acá. Y bueno, el auto, fue un accidente con el auto y la persona terminó muerta, muy destrozada. Pero lo que contaba Salvador Freixedo, que entrevistó a la familia y al hijo de la familia, que ellos contaban de que el padre había sido subido, levantado a una nave. Y en la nave lo mataron. Digamos, un caso que está bien, yo no le quiero bajar la vibración al relato, pero hay de todo. En el fenómeno ufológico te vas a encontrar que hay de todo. Hay personas que han sido sanadas de cáncer también arriba de naves. Sí, Por ejemplo, hay un caso en Brasil, ahora me estoy acordando que lo cuenta, no sé si JJ Benítez o qué investigador ufológico contaba esto. En Brasil hay una mujer, una joven que tenía cáncer, se estaba por morir, y la llevan, no sé, en los últimos días así de calvario, la llevan a un campo para que pase sus últimos días con la familia, y de la nada, bajo una nave a ese campo, entran unos seres, le extirpan el cáncer que tenía en el estómago, y al otro día estaba sana la mujer. Nadie sabe qué pasó, por qué pasó eso, para qué. Y vos decís, ¿y pero por qué no lo hacen con todo el mundo? ¿Por qué no le dan esa tecnología para sanar a todo el mundo de cáncer? Que sería lo más lógico. Y vos decís, ¿por qué a una persona sí, al resto no? Una Bueno, cosa totalmente igual, paradójica. igual está la tecnología por ahí que está oculta. O Igual la también tiene está algún oculto. gobierno también. Es que es tan amplio. Y sí, es una cosa cuando te metes en el fenómeno ufológico hay de todo. Lo que se te pueda ocurrir ya ocurrió en el fenómeno. Bueno, cosas extravagantes. En Estados Unidos baja una nave, dentro de la persona lo que contaba el arriero, es que dentro de la nave estaban como cocinando algo y le dan un pan. Estaban como haciendo pan, una cosa rarísima. Vos decís, esto es ridículo. Bueno, le dieran como un PC de pan, la persona, el arriero se lo guarda, creo que fue, no en Estados Unidos, en Canadá, se guarda el pedazo de pan, se lo da a la policía, lo analizan, y bueno, era una especie de tortilla de cereales. Y vos decís, ¿qué es todo esto? Y no es el único caso, hay 3 o 4 en el mundo que son así. De que la nave, en vez de entregarle un mensaje a la humanidad, le entregan un pan a la persona que estaba ahí. Increíble. Y bueno, esto mismo lo contaba Enrique Castillo. Enrique Castillo, que fue el gran contactado para Latinoamérica, en varias veces que estuvo en naves de las Pléyades, se le daba de comer pan, y el pan era como una tortilla de cereales.
Y vos Madre decís, mía. bueno, están mintiendo todas estas personas, está bien, uno puede decir, son relatos, la gran mayoría de la casuística son relatos. O Ya, sea, pero si estás mintiendo no vas a decir, no, ha venido una nave UFO y me ha dado un claro, pan. ese es, ¿Sabes? O sea, Bueno, ya que no mientes, vas a inventar una joder. historia más jugosa o que pueda decir, Claro, bueno, a ver, ¿por qué? Porque uno si miente, miente por un propósito. O sea, pero mentir en algo tan ridículo como eso, claro. pues decís, Y esto en debe tener tantas algo de real. ubicaciones en el mundo, en tantas culturas Bueno, diferentes. esto que te cuento de naves bajando, donde estaban cocinando pan y le dan pan a la persona que está ahí, que por lo general son lugares apartados, y la persona se queda con el pan y no sabe qué hacer, hay por lo menos en el mundo debe haber 3, 4 casos parecidos. O sea, que se han analizado el pan y sí, bueno, sí, es como una especie de centeno que te dieron ahí, pero vos, si la persona se queda angustiada toda la vida de por qué pasó eso y por qué está esa nave, o sea, una cosa que es totalmente ridícula. Ahora, por eso JJ Benítez, que yo coincido con él, es que esto está armado, es un gran teatro. Nos están preparando para el contacto masivo, o sea, si no, no tendría sentido. O sea, es quizás un programa de 200 años para acá donde se va subiendo el volumen del contacto. ¿Y cómo lo suben el volumen? Bueno, cada vez más se ven luces, seres y diferentes tipos de contacto que van desde lo muy ridículo hasta lo esperanzador, que una persona sea curada, por ejemplo. O sea, nos están aproximando al contacto masivo hasta donde lo puedo entender. Pero ahora el fenómeno sí, es igual que la vida en la Tierra. Hay gente buena, hay gente mala, es muy difícil inclusive entender si vos ves una nave, si es positiva, si no, es dificilísimo entenderlo eso. incluso la experiencia, ¿no? La experiencia ufológica que tengas, hasta es difícil saber que ha sido positiva o negativa. Es difícil, claro. Porque Porque, al por final ejemplo, te dan un pan. claro, pero vos, yo lo que creo es que es parte de un teatro. Por ejemplo, hay un caso, yo no me acuerdo si fue en Burgos, creo que cuenta JJ Benítez, fue uno de los primeros casos que él estudió, donde a principio de siglo baja una nave y estuvieron varios días a las afueras de un pueblo. Y el pueblo inclusive iba y les llevaba agua, les llevaba comida a esos seres. Y ellos estaban como arreglando la nave. Y vos decís, ¿qué es todo esto? O sea, no tiene, se les averió la nave y fueron a. Y bueno, JJ Benítez, con justa razón, dice, bueno, esto es un gran teatro. Esto están haciendo un teatro terrible para que la historia repercuta a través del tiempo. Y nos están acostumbrando de alguna manera a que no estamos solos en el universo. Fíjate, con Ricky Morty ha llegado hace unos años, es una serie que te lo normaliza muchísimo. En todos los niveles de colores, tipos de alien, de situaciones, lo normaliza a un grado con super Y tecnología, a un grado. estamos siendo preparados, las historias, yo lo cuento en el canal, por ejemplo, la serie Star Trek, que fue quizás la gran serie que todavía es conocidísima, digamos, pero a mediados de los 60 y principios de los 70 marcó un poco el ritmo de lo que era la ciencia ficción. En realidad no es una serie de ciencia ficción. La compañía de Silú, de Lucille Bell, eh, pusieron todo el dinero al punto tal de que casi se fundió Lucille Bell por producir la serie Star Trek. Y ella y el grupo de escritores de Lucille Bell pertenecía a un grupo de contactados en California. O sea, lo que le contaban ahí en la serie, lo que están contando ahí en la serie, es real. Los casos, todo lo que aparece ahí en la serie Star Trek es real. Lo mismo que Star Wars. No, los directores de cine han tenido eventos de contacto por más que no lo cuenten, igual que músicos, digamos. Eso te vas a dar cuenta. Maurice Jarre, digamos, el padre de, cómo se llama este gran pianista electrónico, digamos. Han tenido eventos de contacto. Vangelis, que murió hace muy poquito. Carrozas de fuego, por ejemplo. Carrozas de fuego. Carrozas de fuego es la forma que se le llamaba antiguamente a los eventos ufológicos. Vos escuchás la música electrónica, la música de las naves se siente así, se siente como una electrónica a veces, o sea, desde sonidos, por ejemplo, muchas naves, hay algunas que son totalmente, que no tienen ningún sonido, pero muchas, el sonido que tienen, la aberración electromagnética que producen cuando vos estás muy cerca de una nave, se siente como sonido de flautas,
se siente como sonido de arpas o hasta como, como un sonido electrónico. Pues estamos, vamos, condicionadísimos. Curioso. Ya todo eso es muy normal, está muy Claro, normalizado. exactamente. Bueno, la cantidad de personas que han tenido eventos de tipo contacto y no cuentan es enorme. Y la gran mayoría de los directores de cine, que obviamente no lo van a reconocer ellos, o grandes músicos, impresionante. O sea, podríamos decir que la cultura humana está fuertemente condicionada por estos seres a través de humanos de la Tierra, Claro, lo que que han pasa tenido eventos de tipo contacto. cuando hablas de actores, músicos, el arte, digamos, la gente, digamos, con cualidades artísticas, como que tiene más expandida la mente y lo ve más fácil, o no le asusta tanto, o algo tienen. Y quizás estaban cumpliendo ellos, sí, sabiendo o no, estaban cumpliendo esa misión en la Tierra. El Claro, caso, por ejemplo, Carrozas de Fuego es una cosa que llama mucho la atención, el nombre de la canción. Vos escuchás esa música electrónica, sacando la película, que la película, bueno, es sobre las Olimpiadas. Vos sacás la película, escuchás la música y lee Carrozas de Fuego, eso es sonido de una nave T. Te vas a dar cuenta, la gente que sabe esto se va a dar cuenta enseguida. Y así, bueno, con otros músicos, con las películas, Star Trek es básicamente es una enciclopedia T, pero real, no una fantasía.